Buenas tardes. Desde el corazón de Vallecas, aunque las temperaturas parecen indicar que estamos en otras latitudes, más próximas a Siberia, el termómetro en torno a 0 grados, vamos a intentar hacer un nuevo programa, todo por la causa, que nos haga entrar en calor. Hemos empezado con música, con una música excelente, porque hoy tenemos un invitado también especial, que es José Luis Martínez, director general de Afanías, y precisamente la música, el vídeo que hemos puesto era de un concierto en el Auditorio Nacional conmemorativo de los 50 años de Afanías. Buenas tardes, Muy buenas José tardes. Luis. En primer lugar, coméntanos qué es Afanías. Hoy, cuando me hablaban de esto, me acordaba, y te he comentado antes de entrar, de aquellas campañas de cuestación en las que nos ponían una pegatina y nos pedían unas monedas. ¿Qué es Afanías? Hace muchos años de aquello. Hace muchos años. Sí. Hablamos de fue 50 una, años. bueno, fue una época pues muy bonita y mucha aventura. Y por aquella época, un poquito antes, es cuando nace Afanías. Afanías nace aproximadamente hacia 1965, un poquito antes. Y nace con un espíritu puramente solidario. Son familias y amigos de familias que se unen para dar solución a un problema que tienen en casa, que es una persona con discapacidad. Y entonces, hoy que eso no es un problema, en aquella época era un problema, y un problema serio, porque la visión que había de la persona con discapacidad hace 40, 50, 60 años, o incluso más, es completamente diferente a la visión que hoy tenemos de la persona con discapacidad. Hoy hablamos de integración, hablamos de normalización, son personas que están perfectamente integradas en sus puestos de trabajo, en sus barrios, en sus casas, con sus amigos, en el ocio, pero en aquella época era muy difícil la integración. Entonces, Afanías nace con ese espíritu solidario de dar respuesta a aquellas personas que lo necesitan y que desde el Estado no se les da la respuesta que ellos precisan. Esto viene todo unido a que hay un movimiento en Europa importante de acción social hacia la persona con discapacidad, que ya empieza a impregnar aquí en España. Ya empezamos con el Minuval 74, entonces empieza a tomar conciencia, una conciencia seria de que hay que aportar a la persona con discapacidad recursos para que ellos puedan seguir adelante. Y en la actualidad, en concreto, ¿qué tipo de actividades son las que desarrolla vuestra organización? Pues muchísimas, pero te lo voy a resumir claramente. Afanías, nosotros atendemos a la persona con discapacidad intelectual desde que nace a lo largo de toda su trayectoria vital, hasta que son mayores. Nosotros en estos momentos tenemos dos colegios donde tenemos niños pues pequeñitos, de 2, 3 años, alumnos pequeñitos, y hasta residencias para ancianos, donde tenemos personas con 90, con 92, 93 años. La esperanza de vida de la persona con discapacidad intelectual, que en aquellas épocas se decía, bueno, ya la pubertad va a ser difícil que la supere. La esperanza de vida de la persona con discapacidad hoy en día, independientemente de que hay procesos algo complejos que no vamos a explicar aquí, es una esperanza de vida casi similar a una persona sin discapacidad. Claro, esto lo ha venido dado por la mejora en la calidad de vida. Aprovechando que estás aquí, que eres un experto en este tipo de problemática, me gustaría sugerirte 4 aspectos, así muy rápido, para que me dieras una impresión, porque son 4 aspectos que se pueden considerar asignaturas pendientes o problemas que se están planteando. El primero, ley de dependencia, personas con discapacidad intelectual. ¿Qué problemática estáis teniendo ahora mismo? Aparte de la general. Vale, bueno, aparte de la problemática general, es que, claro, Madrid es una comunidad autónoma en la que tenemos una red pública de centros que, en cuanto a la discapacidad intelectual, está funcionando muy bien. Yo tengo que decir que está funcionando muy bien. Podemos después analizar si es interesante, si no es interesante, si es más o menos, pero yo lo que puedo decir es que la red pública de centros nos ha dado un espacio de tranquilidad y de mejora tremenda, que es de la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí la ley de dependencia, como nosotros la vemos, es que todavía no está suficientemente implantada en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se ha retrasado esta implantación? Precisamente por eso, porque ya tenemos la red pública de centros.
Y esto mejora bastante las posibilidades que tenemos con la ley de dependencia. En materia de ayudas económicas a las familias, ¿cómo está la implantación de la ley de dependencia en este ámbito que tú conoces? ¿No? Pues en este tiene los mismos problemas que el resto. Tiene los mismos problemas que el resto, o sea, se tarda en cobrar las ayudas. Las ayudas, depende de la valoración que te hagan, son más o menos altas. Pero ya te digo que la red pública solventa mucho este problema. En general, estoy hablando de la discapacidad intelectual. Sí, no, en ese sector concreto. El segundo aspecto, los recortes en sanidad, no solo en sanidad asistencial, sino también en temas de investigación, ¿veis que pueden afectar a vuestro colectivo? ¿Proyectos que haya interesantes de investigación de este tipo de discapacidades que se estén paralizando, etcétera, o no? No, nosotros tenemos varias colaboraciones con las diferentes universidades que hay aquí en Madrid. Creo que colaboramos con 3 universidades, la Complutense, la Autónoma y otra más, no recuerdo exactamente cuál es. En ese aspecto no hemos notado grandes recortes. No, en principio no. Vamos a ver, sanidad ha pasado lo que ha pasado y hay los recortes que ha habido. Y la persona con discapacidad es un ciudadano más de la Comunidad de Madrid que está sujeto a los mismos avatares que un ciudadano sin discapacidad. ¿Sufre la sanidad el ciudadano sin discapacidad? Sufre la sanidad el ciudadano con discapacidad. Eso es así, claro. El tercer ámbito al que me quería referir es el del mercado de trabajo. Que es un problema porque yo que por razones profesionales me he acercado a los temas, los incentivos, a la contratación, etcétera, etcétera, se resiste la sociedad a incorporar a personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual también, cuando nos encontramos a personas con discapacidad que están perfectamente capacitados para desarrollar un trabajo en condiciones de normalidad en ocasiones, en condiciones de normalidad con una asistencia y con una ayuda complementaria y sin embargo este es un verdadero reto, incorporar a este colectivo, que es un colectivo válido, con capacidades, etcétera. Sí, sí. Vamos a ver, las políticas activas de empleo, la verdad es que están funcionando y hablo siempre de la discapacidad intelectual. Hay que tener en cuenta que en el empleo la discapacidad intelectual conlleva, digamos, un plus. No es lo mismo una discapacidad sensorial, una capacidad física que una capacidad intelectual para el empleo, para el trabajo. Entonces, nosotros lo que procuramos es, primero, medidas que apoyan a la persona para integrarse laboralmente. Empleo con apoyo. Eso es importante para la persona con discapacidad. Le va a dar seguridad y además va a mostrar a sus compañeros, a sus jefes, a sus empresarios, que es una persona válida para ese puesto de trabajo una vez que ha tenido un proceso de aprendizaje. Quizá un proceso de aprendizaje un poco diferente al de otras personas, pero válido. Otra de las cuestiones que se trabaja desde nuestro punto de vista de la discapacidad intelectual y de nuestra asociación son los centros especiales de empleo. Nosotros tenemos 3 centros especiales de empleo. Uno dedicado a jardinería y limpieza, otro dedicado a manipulados e industrias gráficas y otro dedicado a alimentación. Es una empresa, se llama Alimentaria, Afines Alimentarias, es una empresa dedicada a la alimentación. Nosotros procuramos ahí trabajo, le damos trabajo en torno a unas 350 personas con discapacidad. También con relación con empresas normales, a través del sistema de enclaves laborales, etcétera. Quiero decir que tienen relación, aunque estén en un entorno, digamos, entre comillas, protegido, entran en contacto con el mercado ordinario. Vamos a ver, la idea del Centro Especial de Empleo es que sea un centro de paso para la persona con discapacidad para que se integre en la empresa ordinaria. Esa es la idea. Por eso nosotros contemplamos las medidas alternativas, lógicamente, y nos parecen en algunos casos que son muy positivas, lo que has dicho del enclave, o la posibilidad de que el empresario nos encargue de trabajo a nosotros y por eso perciba una facturación y a través de esa facturación tenga medidas alternativas. Nosotros tenemos un código ético en el que tenemos que tener muy claro
qué trabajo vamos a realizar y para qué lo vamos a realizar. Porque es que si no, sería absurdo, sería tirar piedras contra nuestro propio tejado. Si yo hago trampa con las medidas alternativas, a quien estoy perjudicando es a la persona con discapacidad, que es justo a la que tengo que apoyar. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros más trabajamos, ya te digo, en inserción laboral a través de Labor, que es una empresa, y diferentes proyectos que tenemos en este momento conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Madrid, concretamente con la Consejería de Servicios Sociales y con la Consejería de Empleo, y los centros especiales de empleo, que bueno, los tenemos también con la Consejería de Cultura y Empleo. Y el último asunto, y muy breve, porque ya me están diciendo que tenemos que cambiar. Y nos parece que vamos para mucho. El último aspecto es el de la accesibilidad, que esto es un problema. Yo últimamente estoy muy sensibilizado con las aceras, porque voy a comprar con carro y es complicadísimo. Digo, una persona que tenga algún tipo de discapacidad ya tiene que ser la jungla, ¿no? Bueno, la accesibilidad arquitectónica es un problema, pero es que no solo está la accesibilidad arquitectónica, está la información accesible a la persona. Nosotros, que como decíamos, una asociación con 50 años de antigüedad, nuestros centros son antiguos, los hemos tenido que adaptar arquitectónicamente. Ha sido una labor importante, un esfuerzo muy importante. Pero en este momento lo que estamos trabajando es en la accesibilidad informativa. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Paracuellos, estamos haciendo el ayuntamiento accesible a través de pictogramas. La persona llegue, vea su pictograma y sepa perfectamente dónde está el despacho del alcalde, de no sé quién, de no sé cuánto. A lo mejor no sabe leer, pero con el pictograma nosotros se lo ponemos de tal manera que puede identificar con qué persona está hablando en cada momento. Esa es la accesibilidad en este momento que nosotros estamos haciendo. Y después estamos trabajando también mucho en lectura fácil. O sea, no es lo mismo cogerse un libro y leérselo, que te faciliten esa lectura, pues con frases más cortas, más sencillas. Bueno, esto lo de comunicación lo domináis muy bien. Muy bien. Pues José Luis, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy breve, pero como dice nuestro compañero Nino, que hoy no ha podido estar aquí, estos micrófonos están abiertos a vosotros cuando tengáis algún evento, algún proyecto que os apetezca publicitar, aquí estamos. Pues muchas gracias. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición, tanto para lo que queráis, tanto en información como en las diferentes servicios que prestamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.